Mi nombre es Camilo Alvarado y el día de hoy les vengo a hablar sobre la contabilidad. Primera pregunta: ¿cómo nació la contabilidad? En la época de piedra, los cavernícolas tenían un registro en sus paredes de las cuevas. Segunda pregunta: importancia y necesidad de la contabilidad. Arte, ciencia, metodología para registrar bienes materiales. Tercera pregunta: concepto de contabilidad. Es un sistema adoptado para llevar la cuenta y razón de las oficinas públicas y privadas. Cuarta pregunta: la contabilidad y sus relaciones. Está la administración, registra información financiera y control para la mejor decisión. Finanzas, toma la mejor decisión en una empresa. Economía, guía y predice el movimiento de mercados. Estadística, registra toda la información por medio de gráficas. Matemáticas, registro por medio de fórmulas y ecuaciones. Quinta pregunta: clasificación de la contabilidad. La contabilidad se clasifica en contabilidad financiera, contabilidad gubernamental, contabilidad administrativa, contabilidad de costos, contabilidad fiscal. Sexta pregunta: ecuación fundamental. Partida doble es un movimiento financiero que afecta a dos o más empresas. Séptima pregunta: concepto de activos. Son sucesos pasados que tienen un beneficio futuro económico, por ejemplo, la ropa, la comida, tecnología o automóvil. Octava pregunta: concepto de pasivos. Estos son las deudas o gastos que se tienen en una empresa, sea bancos o servicios. Novena pregunta: concepto de patrimonio. Estos son las sumas de los activos y la resta de los pasivos es el resultado, el patrimonio de una empresa. Décima pregunta: la partida doble y la ecuación T. Consiste en el movimiento que afectan a dos cuentas y una forma de registro en las cuentas T. Pregunta número 11. Concepto de partida doble. Representación gráfica de la cuenta contable con sus diferentes elementos. Pregunta número 12. Concepto de debe. Este nombre se le da al lado izquierdo de una cuenta contable y se denominan los débitos. Pregunta número 13. Concepto de haber. Este nombre es el que se le da al lado derecho de la cuenta contable y se denomina crédito. Pregunta número 14. Concepto de saldo. Esta es la diferencia entre debe y haber. Hay tres opciones: saldo deudor, saldo hacedor y saldadas las deudas. Pregunta número 15. Clasificación de las cuentas. Estas se clasifican en valores, valuación, transitorias, orden, nominales o resultados.
Pregunta número 16. Concepto de libros de contabilidad. También denominados diario columnario. Se registran en orden cronológico las compras y ventas del mes en una empresa. Pregunta número 17. Requisitos legales de los libros de contabilidad. Artículo 50 del Código de Comercio. En castellano y libros del gobierno. Decreto 2649, libros y cuentas. Estatutos tributarios. Venta y compra y del gobierno. Pregunta número 18. Importancia de los libros de contabilidad. Son donde se llevan los registros de la información financiera. Sin ellos no se pueden llevar control de nada. Pregunta número 19. Clasificación de los libros contables. Libros principales, de registros obligatorios, auxiliares voluntarios, societarios y asociativos, libros obligatorios. Pregunta número 20. Importancia de los estados financieros. Artículo 21. Estados financieros de propósito general son aquellos que proponen el cierre de un periodo. Pregunta número 21. Importancia de los estados financieros. Son los registros finales que muestran una información del año o del mes. Pregunta número 22. Clasificación de los estados financieros. El balance general, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio, el estado de cambio de situaciones financieras, el estado de flujos de efectivo. Pregunta número 23. Concepto de análisis financiero. Esto es un método para analizar las consecuencias financieras de los negocios de la empresa. Pregunta número 24. Importancia del análisis financiero. Ayuda a tomar la decisión sobre la empresa y sus progresos. Pregunta número 25. Clasificación del análisis financiero. Clasificación de los análisis financieros. Balance general y análisis vertical, que analiza el balance general, estados financieros en dos o más periodos consecutivos. Y análisis horizontal. 26. Concepto de razón. Razones financieras son para medir y cuantificar la realidad económica de una empresa. Pregunta número 27. Clasificación de los índices financieros. Razón de liquidez, estructura, actividad y rentabilidad. Gracias.